Elecciones abiertas. Hoy venimos con la Fundación Justicia y Transparencia, que preside el doctor Trajano Vidal Potentini. Le damos la bienvenida al doctor. Gracias por estar de nuevo aquí. Hacía mucho que no estaba con nosotros, doctor. Gracias a ustedes por este espacio y este gran panel y siempre pues presto. Bien, doctor, quisiéramos comenzar con lo de la agenda de nosotros, la ley electoral para la fundación. ¿Es viable? ¿Hay algo que se le debe hacer? Y sobre todo el tema de las elecciones separadas, no solamente las abiertas o cerradas, que ya algunos partidos están acogiendo la disposición, sino las municipales y las presidenciales. Que por cierto, quiero aprovechar esto para decir que aquí se está tomando a juego, doctor, lo que es la administración municipal. Se piensa como que eso es un deporte, un relajo, una forma de conseguir unos cuarticos. Pero cada día los ayuntamientos merecen como más respeto. Sobre las elecciones, ¿deberían ir juntas? Mire, primero lo que hay que decir es que la ley de partidos políticos en la República Dominicana constituye un paso de avance, un paso trascendente. Definitivamente que no es la panacea, no es la solución a los problemas democráticos del país, pero no hay duda de que es un instrumento, es una hipótesis de trabajo que en el tiempo podrá ser mejorable, como todas leyes, y por eso es la labor de legislar constante y permanente de ese constituyente derivado, que lo es pues el Congreso, senadores y diputados, de ir mejorando, de ir adecuando, de ir dándole desarrollo legislativo con otros temas posteriores y por qué no de ir concretando las mejoras en que tendrá que devenir esta ley como hipótesis de trabajo hemos planteado. Siempre aspiramos a más y eso es correcto, pero ciertamente en el contexto jurídico, político de la República Dominicana después de la Constitución del 2010, el denominado Estado Social y Democrático de Derecho, con ese principio democrático y los partidos ya redimensionados a su categorización de órganos constitucionales en los términos del artículo 216 de nuestra Constitución, era un imperativo el que contáramos con una ley de partidos políticos que ya teníamos casi 20 años discutiendo, porque realmente data de 1997, aun cuando es en el 2000 que los diputados o el diputado Castro Silverio del Partido Reformista pues presenta un proyecto. Ya era inminente y siempre una ley como esta pues es producto de un acuerdo, de un pacto político donde pues ceden las partes y entonces definitivamente que le hace falta desarrollo normativo con la Junta Central Electoral, que es la que está pues llamada a implementar la misma. Le hace falta también, ¿por qué no?, un desarrollo jurisprudencial, que es lo que se va a dar a partir de unos 9 recursos, 9 acciones de inconstitucionalidad que ya pues en un ejercicio libérrimo democrático pues muchas personas han planteado y organizaciones, pero esto lo que va a mejorar ese contexto, ese contenido de lo que es este instrumento, por demás reitero que es necesario, pero hay muchos escollos que definitivamente tendrán los partidos políticos que ir superando. Se trata de una especie de reingeniería, porque yo digo, como conquista en el orden nosotros de sociedad civil, yo digo que los políticos en muchos casos pues no advirtieron ni verificaron pues lo que hicieron, no conocen el alcance de la misma ley, porque hay un sinnúmero de artículos que ni siquiera en el artículo que aparecen aspectos que son casi inmanejables, sino que aparecen en algunos párrafos. Por ejemplo, y creo que va a ser la gran dificultad, la cuota del 40% de las mujeres. Esa cuota de ese 40% no solamente es para las candidaturas, sino que es extensiva a todo el accionar interno del partido político. De ahí que tendrán entonces el comité político, para arrancar con un caso, habrá que reorientarlo a unas 17 mujeres más para concretar ese 40%. Y así todos los espacios de dirección, que posiblemente sea complicado, sea difícil, amén de la reingeniería que tienen que hacer los partidos políticos de cara a sus estatutos. Para poner un ejemplo, el tema de las primarias, hay partidos que la tenían con un enfoque, tendrán entonces que variarla, tendrán que adecuarla
a lo que pudieran ellos plantear, a lo que ellos se avengan como realización de primaria, cuál es el método que pudieran utilizar, porque los estatutos automáticamente quedan obsoletos y tienen que ceder ante el imperio de la ley. Y vemos ya pues cómo algunos partidos, que son los únicos yo diría, que están en condiciones de, con ese calado, con esa amplitud, de desarrollar una primaria, el PLD y el Partido Revolucionario Moderno. Los otros no, los otros van de conformidad con su democracia interna y su libre albedrío, van a plantear lo que entiendan. Doctor, bien, a pesar de todo lo que usted ha dicho, de todas las bondades de la ley posible y todo eso, ahora resulta que son los propios legisladores que plantean o quieren coger la ley de partidos políticos para lo que es someter al Congreso Nacional una reforma constitucional. Ayer decía el doctor Franklin Almeida Rancière que reformar la Constitución constituiría para el país lo que se llama una especie de desestabilización e ingobernabilidad. Usted, experto en Constitución, yo quiero que usted realmente nos amplíe y nos diga si realmente nuestro país se vería un poco desestabilizado con una nueva reforma constitucional. No, yo descarto el que una reforma constitucional pues pudiera traer algún grado de desestabilización, siempre y cuando las asumamos con la madurez que requieren las circunstancias, y con ello pues rescato, ¿por qué no?, una pregunta que se me quedó un poquitito y que quisiera pues el doctor Jacín. Y es en el entendido de que aquí hay muchos aspectos que tienen que ser considerados de cara a una eventual reforma constitucional, ni siquiera integrar, sino de ir planteando un sinnúmero de mejoras. Decía Hans Kelsen, un jurista australiano, ¿verdad?, de los más connotados de toda la historia, por lo menos contemporánea, que el derecho no era una ciencia, sino que era un arte, porque el derecho cambia con el tiempo, espacio y lugar, y que el objeto de toda ciencia era ser inmutable. Precisamente en derecho 2 más 2 no son 4, y depende de cómo pues se va desarrollando, cómo se va verificando, como el caso, por ejemplo, del Código Procesal Penal, que había una serie de puntos que no eran manejables, que había que seguir mejorando y aplatanando, pero que pudimos verificar en la práctica. Entonces, eso pasa también con la Constitución. Hay muchos puntos que de hecho nosotros vamos a plantear que pudieran ser considerados a partir de una modificación. ¿En qué entiendo yo que se ha caído en una especie de trampa y que ahora viene a cobrar más problemas el hecho de las elecciones separadas? No es viable, no es posible que en la República Dominicana tengamos un proceso eleccionario que, reitero, viene a agravarse entonces con la emergencia de las primarias que se dan en el 2019, a final del 2019, octubre, noviembre, pero ahí mismo tendríamos entonces unas elecciones congresuales y municipales en el último domingo del mes de marzo, pero posteriormente tendríamos otro proceso eleccionario ya, que serían las congresuales y presidenciales, pero hay vocación de otro proceso eleccionario también de cara a una eventual segunda vuelta. Entonces, aquí habrá que considerar que en términos logísticos, el montaje y desmontaje de un proceso eleccionario supone tomar los edificios gubernamentales, las escuelas, y se necesita un tiempo previo y un tiempo posterior para hacerlo. Entonces tú dices, bueno, pero el tiempo de marzo a mayo, pero no marzo a mayo, sino que vamos a estar también en un proceso de primarias de uno y otro partido, de lo que decidan, de lo que determinen. Entonces eso es lamentablemente inmanejable. Amén también del componente democrático y los gastos que esto supone. O sea, estamos planteando un tema extra que tendremos que considerar. Nosotros, en términos de una modificación constitucional, por ejemplo, el Ministerio Público creo que ha crecido. Veíamos recientemente una rendición de cuentas del Procurador General de la República, donde hay pasos importantes, concreciones materiales, institucionales a partir del Ministerio Público. Entonces yo creo que ha crecido para que pensemos en un Ministerio Público al margen del Poder Ejecutivo, y eso evidentemente que tiene que ser considerado en una reforma constitucional. Otro punto que tiene que ser considerado es la Junta Central Electoral, que
hay que limitarla, hay que integrarla a lo que son sus funciones originales, que es precisamente la organización de las elecciones que se encuentran acrecentadas con el componente constitucional ya de los referéndums que se pudieran organizar, de los plebiscitos que le corresponde a Junta Central Electoral, y con ello ahora el tema de la emergencia, de la ley de partidos políticos, la primaria y otros temas más. Entonces vemos una Junta que tiene el registro civil, que tiene parte de la identidad que está incluso marginada de lo que es pasaporte. Aquí tiene que haber una gran dirección general de pasaporte, de identidad, de registro civil e identidad, y organizar todo eso y quitárselo a la Junta. Vamos a seguir conversando con el doctor Vidal Protentini, y nos quedan también temas como las fechas, que él acaba de tocar algunas. No sabemos si es función de la Junta advertir al Congreso que si van a hacer algún tipo de fusión de elecciones o de reforma constitucional, deben dejarlo saber, porque ellos no pueden estar pendientes que en cualquier momento le cambien en la agenda. Pero vamos a hablar de eso después que entre al panel al doctor Quiñones, Juan José Quiñones, que es diputado y que participó en todo el proceso de la ley de partidos. Señores, ya está con nosotros el doctor Juan Carlos Quiñones, diputado del PLD, del equipo que trabajó desde el principio en el proceso de la ley de partidos y miembro del equipo de campaña del presidente Leonel Fernández. Ya estaba con nosotros el doctor Trajano Vidal Protentini. El panel tiene muchas preguntas, pero nosotros tenemos algo que comenzamos con el doctor Vidal, que quisiéramos, usted que fue testigo de excepción, queremos saber dos cosas. Si cuando se hicieron los aprestos, cuando se discutió la posibilidad de separar esas elecciones de febrero municipales y presidenciales congresionales mayo, si se previó que eso iba a ser un problema y se aceptó como problema. Y lo segundo es si la ley prevé la fecha de vencimiento del periodo de los actuales alcaldes y regidores, de que ellos tienen que entregar el poder 90 días después de elección a los nuevos, o si ellos van a alegar que ellos fueron electos hasta el 16 de agosto. Comience por ahí. Mire, la realidad es que cuando se estaba discutiendo la ley de partidos, nosotros hicimos todas esas observaciones, pero muchas de ellas no fueron tomadas en cuenta. La verdad es que con la elección de los, a partir de las próximas elecciones de los regidores y de los alcaldes, eso viene reflejado desde la modificación constitucional del 2010. O sea que cada candidato a regidor o alcalde tenía que someterse. Fíjense que no fue para las elecciones del 2010 misma, porque la Constitución fue promulgada el 26 del año 2010, 26 de enero del año 2010, y ahí mismo había un proceso de elección para alcaldes, regidores, diputados y senadores. No así para presidente de la República, porque el periodo, la propia Constitución marcaba de que era de 6 años para todos nosotros. O sea, los que íbamos a cargo de elección popular, llámese regidor, alcalde, diputado y senador. Entonces eso, cada quien se acogió a eso. Nosotros hacíamos las observaciones desde el punto de vista de que se irían a celebrar prácticamente 4 procesos en menos de 8 meses, y en términos de costo para el Estado Dominicano, o sea, para la República Dominicana, un país todavía con una economía que aunque ha ido mejorando, pero podemos decir que es un país tercermundista. Entonces nosotros hacíamos esas observaciones desde esos puntos de vista. No fueron acogidas, entonces se aprobó la ley de partido con todo eso. Entonces, hablarse de reformular constitución para juntar otra vez esas fechas,
Yo creo que eso es algo innecesario. Además de eso, que uno sabe lo que se busca, toparle a esa Constitución antes de las elecciones del 2020 sería funesto para el país, porque eso crearía un ambiente de ingobernabilidad inclusive, y también de problemas. El Congreso Nacional en esta situación no está ahora mismo tratando eso, ni discutiendo eso. Por lo tanto, hay voces que nosotros consideramos que son voces que están amañadas, o sea, que tienen simpatía por ese proyecto, pero no es un asunto que está ahora mismo en el sentir de los legisladores. Además de eso, no creo que sea lo que el pueblo dominicano desea. El pueblo dominicano desea ahora que se le resuelvan problemas que son sustanciales y que son de importancias general para el pueblo. Yo creo que el tema de la ingobernabilidad no está estrechamente vinculada a la modificación per se. Eso traería problemas. Yo creo que lo único que traería situación de problemas es si se toca el tema del mandato presidencial para ahora, porque si no, ustedes estuvieran de acuerdo con la modificación, pues vamos a hacer... No estamos de acuerdo para nada tocarle a esa Constitución antes de las elecciones del 2020. Cualquier otro asunto se puede tratar ahí. Sabemos que la Constitución, y nosotros decíamos, bueno, pero esta es una Constitución avanzada. El doctor Trajano hablaba de que hay que modificar el asunto de la Junta Central Electoral, pero estamos estudiando una ley de régimen electoral que le va a dar, y nosotros sabíamos y hacíamos esa advertencia. En la nueva ley de partido se violaba el artículo 208 y 209 de la propia Constitución, porque la Junta Central Electoral se le estaban dando funciones que él mismo ahora admite que no están contempladas y que la Junta no lo tiene. Eso es importante que se sepa. La Junta Central en su artículo 208 habla de que está para abrir los colegios electorales para elegir a los candidatos de elección popular, no para organizarle procesos internos a los partidos políticos. Doctor Trajano, tenemos una mezcolanza política real, aunque el diputado Quiñones diga que no. El diputado Elpidio Báez ha planteado que hay 3 proyectos de cara a ser sometido para lo que es la apertura a la reforma. Doctor Trajano, con su experiencia, sí se puede abrir lo que se llama la Asamblea Revisora para modificar la Constitución con respecto a rehabilitación o repostulación del presidente Danilo Medina, y los legisladores que siempre piden un poquito más, pues además de los partidos políticos ya están planteando que se aproveche para lo que es unificar las congresionales y municipales, porque dicen que sería imposible la aplicabilidad de la ley en ese sentido. Yo reitero y rescato, lo primero es que estamos en presencia de una Constitución que precisamente trae como esencia algunos artículos transitorios, que es lo que busca el derecho constitucional transitorio, es precisamente dar esa viabilidad de un régimen a otro, para temas como el referido a la capacidad que tendrían esos que salieron electos, en el caso de los congresuales y municipales, de qué es lo que le corresponde. Eso está tasado, eso está pautado. A nadie se le está quitando, como bien señalara el diputado, nadie se le está quitando algún espacio, algún tiempo de un periodo constitucional. No se puede plantear de que ellos fueron elegidos para tal o cual situación. Eso es lo que le corresponde, y como tal en eso no habría inconveniente. Aun cuando el legislador constituyente derivado, que lo es el Congreso, erigido en la Asamblea Nacional Revisora, tiene las capacidades de cambiar el cauce constitucional, ciertamente pudiera ser discutible la legalidad de una extensión de un periodo, porque nadie puede legislar en su beneficio o en beneficio de algún segmento, algún sector. Definitivamente que sería de una cuestionable legalidad plantearse que a partir de la unificación de las elecciones pudieran estos quedar beneficiados con un espacio de tiempo que no le dio
el pueblo en ese ejercicio libérrimo y soberano cuando decidió a partir del planteamiento constitucional refrendado por un transitorio. Es el transitorio que dice que por excepción, posteriormente, porque fue mucho después del 2010, es ahora, en las elecciones de tal o cual tiempo, en aras de ese proceso de unificación, de elecciones o de separación, pero unificación y separación parcial, que es lo que se ha dado, pues tendrían tal o cual situación. Entonces no hay inconveniente con eso. Eso es un tema que evidentemente no puede ser tocado. Desde luego, yo, al margen del temor que tienen, y en democracia es viable, es posible, y así lo retrata, dice, bueno, aquel sector está amañado porque está planteando tal o cual situación. Bueno, esa es la democracia. Cada quien pues puede tener ese espacio, ese libre albedrío, y es legítima esa discusión a partir de los intereses de cada sector. Yo creo que todo eso es positivo, que eso se discuta. Ahora, lo lamentable es que estemos marginados de aspectos y cosas en las que tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo y mejorarla, como es el mismo tema de esa unificación de esas elecciones, que no debió hacerse unificarse, pero no se unificaron, porque estamos hablando de febrero y ya en mayo tendríamos de nuevo ya un proceso eleccionario. Yo creo que es un punto en que pudiéramos ponernos de acuerdo, no para ahora, porque ahora no tiene necesariamente que considerarse, para posteriormente, como hay un sinnúmero de temas que yo digo que habrá que afinar. Ese mismo punto que él plantea, bueno, la Junta Central Electoral, dentro de su capacidad electoral, hay algunos puntos que no estaban considerados en algún momento. Como quitarle también, porque ustedes recuerdan que lo de la cédula es Balaguer que se lo pasa a la Junta Central Electoral, entonces le da el registro civil y la identidad parcialmente. ¿Cuál es el tema? Que es una facultad constitucional que tiene la Junta. ¿Cuál es el tema de que tenga en un aspecto, en un punto, pasaporte esté desvinculado, que son documentos homólogos de la cédula? Entonces la Junta tiene una dimensión que no tenía en otro tiempo con la ley de partidos políticos, que tiene que ser considerada, y todos esos aspectos tienen que ser tocados. Y ojalá nosotros planteamos de que sí, de que debería una reforma constitucional, pero no una reforma constitucional donde se tenga el temor de que se pudiera tocar tal o cual cosa. Y por eso yo creo que tenemos que crecer en términos institucionales, porque no es un tema ni siquiera que se esté considerando, ni que es un problema. Bueno, porque más que jurídico, el tema de habilitación o no del presidente, más que jurídico, es un tema político, de una decisión política de quienes están gobernando mayoritariamente, que es el Partido de la Liberación Dominicana, porque además es un tema también de ello interno, valorar o ponderar cuál pudiera eventualmente en política, cuál es el candidato que le corresponde. Es un tema de ellos como tales. Y tienen, reitero, la hegemonía porque fueron un 60 y tanto % y tienen mayoría tanto en Congreso como en el Senado de la República. Pero eso es la democracia, porque reitero, no es tanto una discusión de si la pertinencia, de si o no. Creo que sí, que hay, como plantea el diputado, un sinnúmero de temas que deberían ser considerados de manera más prioritaria. El mismo hecho de la reingeniería operativa que supone el tema de la ley de partidos políticos, son muchos los partidos que se van a quedar marginados porque no tienen la posibilidad de estar a tono con el crecimiento institucional que plantea esa ley. Por eso dije que solamente el tema de las candidaturas te plantea un 40%, pero el tema de la reserva de las candidaturas tiene un 20%, en donde es a la cieguita que tú vas a ponerte de acuerdo con un partido, porque es un 20% que tú tendrás que hacer aún sin conocer quién es el candidato, pero tiene que hacerlo antes de las elecciones primarias. Tú tienes que decir, me reservo tal o cual cosa, pero una limitación de un 20%. Pero el problema también que no han advertido los partidos es que hay un 20% de reserva, un 40% de las mujeres y un 10% de la... O sea, vamos a ver la misma calidad de la democracia, porque es un 30% lo que estaría tal vez en juego. Para unas mujeres que tendrán los partidos que considerar en lo sucesivo, plantearse entonces hacer campaña, de motivar, porque las mujeres no están participando en esa medida, porque tienen otras funciones, de ama de casa, que no tiene el hombre, de trabajo, de estudio, de desarrollo. Son muchos los retos que tal vez es lo que debería abordar más que todo la clase política. Pero estamos en qué reelección, en si la habilitación, en si no, en descalificar, porque es una lucha que lo que se piensa solamente es el poder. No vamos a crecer así institucionalmente. Doctor, pero me parece que en el tema de la cuota, no hay una cuota especial para la mujer. Lo que la ley establece es que no puede haber ni menos de 40% ni más de ambos, de uno u otro género. No hay una limitación específica que diga, bueno, 40% tiene que ser mujeres. No puede haber ni menos de 40 ni más de 60. Es una cuota especial hablar de un 40% que no es solamente extensiva y que es en lo que no han despertado los políticos. Que él sabe, como testigo de sesión de todo esos procesos y como político que lo es, que el 33% que tenían de cuota de mujer tenían inconvenientes para llenarlo en muchos espacios. No porque no se le dé espacio ni participación a la mujer, no, porque no están
participando en esos niveles. Por eso digo que tienen que haber campaña. Pero ahora ese 33% lo elevan a un 40%, a un mínimo, pero reitero, con la agravante de que no solamente es para el tema de las candidaturas. Ahí está el artículo 26, numeral 4 de la Ley de Partidos Políticos, 33-18, que plantea que es extensivo también a todos los puestos de dirección de los partidos políticos en todos los niveles. Por eso digo, el comité político, para referirme al PLD, el comité central, habrá que hacer un arqueo, y si no tienen un 40% de mujeres, eso pudiera ser exigible en una acción de amparo ante la Junta Central Electoral posteriormente por los grupos feministas. Pero ¿dónde están? Y eso lo van a tener que hacer en las candidaturas. Eso es discriminación, y son de los problemas que verán ustedes, que yo puedo advertir desde ya, que estarán presentes. Los partidos tienen que hacer campañas de motivación, de integración, para que las mujeres tengan esa participación de ese 40%, que es extensivo a todo. Creo que es uno de los puntos que es una conquista, pero habrá que ver si estamos en condiciones de asimilarla. Doctor Quiñones, entonces, finalmente, esto es una ley posible, fue una bellaquería lo que ustedes aprobaron, una incongruencia. ¿Por qué ahora estamos no cuestionando, sino descubriendo? Por ejemplo, yo anoche participé en una reunión de más de 18 partidos, donde el tema central, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, fue lo referente a la desaparición de los partidos en virtud de las nuevas exigencias que le hace la ley de partidos en cuanto a los porcentajes para permanecer. ¿Qué fue lo que ustedes pensaron a la hora de establecer ese artículo 58 en la ley de partido político? Mire, lo peor de todo es que la ley de partido, en un momento se llegó a creer, cuando se estaba discutiendo, que solamente se trataba de primarias abiertas y primarias cerradas, y de que había un sector dentro del PLD que abogaba por primarias abiertas y otro por primarias cerradas, y que esos dos sectores, uno lo encabezaba el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, y el otro sector lo encabezaba el actual presidente y compañero Danilo Medina. Entonces se encajó eso y se llevó a una lucha de tú a tú, pero los verdaderos temas y artículos de la ley no se estaban discutiendo a cabalidad, y las observaciones que hacíamos muchos legisladores y el sector inclusive del presidente Fernández, del cual yo representaba ahí en las discusiones, no pasaron por alto. Y eso hoy, entonces, inclusive lo que hablábamos en el tema anterior de las fechas, del costo de las elecciones, todo eso nosotros la hicimos como observación, no se nos tomó. La cuota de las mujeres, ¿verdad? Porque la Constitución dice que no menos, las mujeres tendrían no menos de un 33%. Entonces, se buscó propuestas, se buscaron de último, se sacaron por los pelos, como dicen, y se hizo esa propuesta, que en realidad es como dice el doctor Trajano, porque no hay no hay un número fijo y puede ser eso recurrido. Entonces, por eso usted ve que más de 9 partidos están haciendo o han hecho ya recursos de inconstitucionalidad a la ley, porque no se observaron, no se llevaron seriamente esas observaciones que hacíamos. La ley de partido, sí es verdad que habría que, o es por artículo, o es en términos generales, que el Tribunal Constitucional tendrá que decidir, porque de verdad que está marcada, está manchada de mucha inconstitucionalidad, que le viola inclusive derechos fundamentales a los ciudadanos. Y está ahí el derecho a asociación, está el artículo 216 de la Constitución, que es la democracia interna de los partidos. O sea, son múltiples los artículos. Ahora, de lo que se trata es de una lucha que había en el Congreso, una lucha jurídica que podemos decir, y una lucha política.
Pero ya gracias a Dios, porque ya es una ley aprobada por quienes tienen esa facultad, que es el Congreso Nacional. Tendrá otro estamento del Estado Dominicano, como es el Tribunal Constitucional, que determinarlo. Y el tema de la militancia previa que se requiere para poder ser electivo a un cargo de puesto de elección popular. Bueno, es que ya eso depende de la adecuación que la propia ley manda a los estatutos de los partidos. Porque generalmente, por ejemplo, te digo, en el caso del PLD, en los estatutos del PLD dice que para tú ser, por ejemplo, candidato a cualquiera de los cargos de elección popular, tú tienes que tener por lo mínimo 5 años de militancia en el partido. Ya eso no sería, porque la ley dice, y si vamos a eso, cuando habla del artículo 22 de la Constitución, el derecho a ciudadanía, donde le da los derechos de elegir y ser elegido al ciudadano, entonces si tú puedes ser escogido para votar por un partido, también puede ser para ser electo en un partido. Entonces, y una pregunta, ¿y el PLD pudiera llevar, por ejemplo, al doctor Potentini como vicepresidente, su condición de integrante de la sociedad civil, a partir de ese criterio fijado por la ley? Claro, ¿Pudiera llevarlo? Ya sí. Sin ser militante. Ya sí, habría que adecuarlo. ¿Que la ley o los estatutos? No, los estatutos. Déjame explicarte algo sobre ese particular. Primero yo quiero reiterar que entiendo que no solamente el tema de que sea una ley posible, es una ley para nosotros altamente positiva. Evidentemente que plantea en principio de que no es la panacea, no es la solución a los problemas de corte o de orden democrático en la República Dominicana, y que como tal tiene algunas imperfecciones, pero que como ley es una ley que ha sido concebida llenando todos los aspectos de forma constitucionales, y que como tal el ataque ante el Tribunal Constitucional lo que haría es mejorar o perfeccionar algunos aspectos en lo que bien pudiéramos estar de acuerdo, deben ser clarificados, porque reitero, necesita de desarrollo legislativo, jurisprudencial y por qué no hasta normativo, que es lo que corresponde a la Junta Central Electoral. Entonces hay muchos aspectos ahí que tendrán que considerarse, que tendrán que mejorarse, pero definitivamente es un paso cuantitativo y cualitativo en términos democráticos, porque no teníamos nada, ahora tenemos con qué pues hacer una que otra exigencia. Lo que nos corresponde es ahora mejorar ese contenido. Tú haces una pregunta positiva en relación, y por qué no el diputado pues también le da un enfoque a partir de lo que sería el inconveniente o el problema que tiene, de que el propio presidente de la Junta dice, bueno, advierto que pudiera el tema de limitarle la capacidad a una persona de tener acceso a una candidatura por los estatutos de los partidos, pudiera esto devenir en inconstitucional. La inconstitucionalidad no se asume ni se presume, es declarativa a partir de que el Tribunal Constitucional se explaya, estudia, analiza y da una sentencia sobre uno u otro sentido, dando la interpretación que él quiere, el enfoque que le corresponda como máximo y último intérprete de la Constitución. ¿Qué pasa? La capacidad de elegir y ser elegible es un derecho fundamental, no solamente de ciudadanía, y por qué no en el contexto democrático de este Estado social y democrático de derecho, hegemónico de cara al componente político. Como tal debe ser garantizado para los ciudadanos. El que los partidos que tienen en principio el libre albedrío, porque son corporaciones en principio de naturaleza privada, aunque preponderantemente de interés público por la categorización que ahora mismo asumen. Entonces, si tú entras a un partido, ciertamente en principio están los denominados o llamados estados de sujeción especial. Es que si tú entraste como a la policía, tú vas a la policía, tú vas a las Fuerzas Armadas y tú te van a limitar el derecho al voto, pero te lo van a limitar porque tú lo has asumido y porque te metiste a ese régimen especial. Entonces el que se mete a un partido en principio debería estar sometido a que si son 2, 5, 6 años, pues lo hagan. Pero no hay cómo hacer eso porque lamentablemente aquí hemos sesgado, aquí hemos limitado lo que es la capacidad del derecho a elegir y ser elegible, dejándolo en manos hegemónicamente de los partidos, porque deberían haber candidaturas independientes. Entonces, como tú se lo dejas a los partidos tienen entonces la responsabilidad democrática de darle cobertura a la gente para que tengan la posibilidad de ejercitar ese derecho a elegir y ser elegible, y como tal no deben plantearse un plazo, salvo se plantee en la misma ley o en el régimen electoral o una modificación, pero sobre todo en el régimen electoral, que haya la posibilidad de candidaturas independientes. Yo voy a un partido, el partido tiene 5 o 7 años, ese es su problema, me voy entonces y lo hago de manera independiente. Pero si voy al partido y tiene los 5 o los 7 años y no tengo espacio, ¿cómo
cómo desarrollar el ejercicio de ese derecho, entonces es inconstitucional y el partido tendría que desarrollarlo. O sea que va a depender de ellos mismos ese sistema, ese esquema que como tal traigan. Porque ciertamente los estatutos de todos los partidos ceden ante el imperio de la ley y tienen que estructurarse, tienen que organizarse a partir de esa nueva realidad que impone la ley de partidos políticos. Por eso hablo de una reingeniería que tienen los partidos que con profundidad abocarse a aterrizarla al tema de esta ley que, reitero, es buena, es positiva, porque trae consigo derechos. Solamente es trascendente el tema de que tengamos la reserva de las candidaturas que tienen que hacerse previo, y no más de un 20%, y previo al proceso eleccionario. Ya no va a haber el despertarte con la pesadilla de que después de que te has desarrollado políticamente y que tienes una candidatura te desmonten como se planteaba en otras oportunidades. Ya no, porque tú vas solamente a correr por los puestos que sean viables y que no están dentro de esa reserva, porque hay que hacerla previa. Lo único es que, reitero, son reservas que se van a hacer a la cieguita, porque tú lo vas a hacer un año antes sin conocer ni siquiera quién es el presidente del partido. En interés de que el votante pueda tener una idea clara de lo que va a pasar, porque podemos pasear por todos los códigos, leyes, constituciones. Dos preguntas. Una, si a juicio del Partido de la Liberación Sector Leonel, que usted representa, y de la Fundación, si ustedes creen verdaderamente que ya el Congreso no debe tocar lo electoral, desde ahora hasta después de las elecciones. Y segundo, si la Junta tiene algún margen, algún umbral en que puede moverse, o es una camisa de fuerza la ley, si es que no tiene el reglamento ya elaborado, doctor. Mire, yo empiezo con la parte del reglamento. La ley, en unos 84 artículos que tiene, al final, pues ya en uno de esos artículos, está planteando de que corresponde a la Junta la implementación, la aplicación de esta ley, y como tal, en términos constitucionales, lo rescataba ahorita el diputado, es la que tiene la facultad de esa capacidad reglamentaria. O sea, hay una reserva normativa que se le asume, que se le da pues a la Junta Central Electoral, que es la que tendrá, en términos muy discrecionales, en atención también a lo que es ese consenso de los partidos, darle el desarrollo normativo que supone esta ley. Por eso ya tienen ellos un reglamento ahí. Yo hubiese preferido tal vez un reglamento general en principio de la ley, y no reglamentos segmentados que pudieran chocar entre ellos. Entonces es la Junta que corresponde, es la Junta que tiene discrecionalmente esa capacidad. Reitero que debe hacerse esto en atención con los diferentes partidos políticos, con la clase política, que en definitiva es la gran destinataria de toda esta normativa. Entonces la Junta es que va a tener esa responsabilidad. Pero ya, como el doctor Jacín decía, ya es un asunto que desde el punto de vista jurídico, ya en el Congreso Nacional no hay que tratar ese asunto, en vista de que ya es una ley. Ya le toca decir a otros estamentos del Estado. Aunque pueda hacerlo, no debe de tocarlo, es lo que usted dice. Sí, claro, ya. Pero puede. No, es que ya el Congreso no tiene ya vela, como dicen en ese entierro, desde el punto de vista de que ya fue discutido. Claro que pueden. Bueno, pero si lo someten. Pero resultaría contraproducente si no se advierte un mal. Bueno, pero ahí es donde nosotros decimos que ya el ámbito jurídico de la ley en el campo del Congreso ya pasó, ya viene a otro estamento del Estado. Ahora, si se somete una contrarreforma, entonces ya ahí sí es aceptado. Ahora ya es una lucha, que yo diría una lucha política, ya que tendrían los partidos políticos que llevar a cabo, desde el punto de vista ahora. Desde el punto de vista constitucional, bueno, eso vendría entonces, si se declara la ley, o en términos, los artículos, o en términos general, inconstitucional por el tribunal, el estamento que está llamado a dar esa sentencia, que es el Tribunal Constitucional. Ahora, desde el punto de vista jurídico, de discusión de la ley de partidos, ya en el Congreso Nacional está vedado. Diputado. Por ahora. Diputado, hablando de lucha, recientemente el Partido de la Liberación Dominicana acaba de escoger el sistema para elegir sus candidatos, lo presentó a la Junta Central Electoral, pero ya hay interpretaciones de qué fue lo que se acordó
porque según el secretario general de la organización, dice, esto no tiene que volver a otra instancia. Sin embargo, hay otro sector, por ejemplo, al que usted pertenece, que dice, no, se acordó hacer las primarias abiertas, pero también que esto sea refrendado por una comisión de delegados. ¿Cuál es la situación? Esto podría ser interpretado como que esa lucha interna que hay en el PLD se pospuso para más tarde, porque no es verdad que aunque se adoptara esa decisión en muy poco tiempo, pero parece que está latente una lucha, sigue la lucha interna, el enfrentamiento entre el sector del presidente Fernández y el presidente Medina. Mire, lo que se aprobó el sábado fue 3 puntos, básicamente. Primero, aprobar las primarias abiertas, internas abiertas, que dentro del Partido de la Liberación Dominicana no estaba contemplado, y que la ley ahora le da esa viabilidad, porque están las diferentes modalidades por las cuales los partidos políticos pueden aprobar sus candidatos a elección popular. El otro tema, el segundo tema que se aprobó fue convocar, o el comité político convocaba una reunión, o sea, la formación de una comisión para adecuar los estatutos del partido a la ley 3318. Y el tercer tema entonces era que todos esos temas que se fueran a resumir ahí, fueran entonces aprobados por un pleno de dirigentes. O sea, que lo componemos los miembros del comité central, los presidentes de intermedio, los presidentes municipales, los presidentes provinciales, de circunscripciones y también los de seccionales en el exterior. Así fue que se aprobaron esos 3 temas. ¿Y por qué entonces Pérez dice que no? Bueno, yo me he encontrado no sé por qué, esa diferencia, cuando eso fue así que se aprobó. Y están inscritos inclusive. Como no discutieron lo que se iba a aprobar, nadie sabe que se aprobó. Exacto. Bueno, supuestamente, o sea, hubo una reunión. Ellos saben que eso fue así, porque inclusive el presidente del partido fue quien dirigió la asamblea y fue quien explicó el acuerdo que se había llegado. Digo que no saben porque cada quien tiene entonces una interpretación de qué fue lo que se aprobó. Pero eso es positivo, eso es todo positivo, porque fíjense qué pasa. Yo digo, en el Partido de la Liberación Dominicana, y lo que sucedió el sábado fue que se mantuvo la sensatez, se mantuvo la coherencia de unidad del partido por los grandes líderes del partido. Entonces, yo creo que ganamos todo, y que el Partido de la Liberación Dominicana ya no se puede hablar de primarias, ya de primarias abiertas. Ya el tema fue superado, incluso lo pidió el propio presidente Fernández, que era quien suscribía esa parte. Quien dirigió el proceso de discusión de la asamblea. Entonces, ya es primarias abiertas. Pero entonces lo que no se entiende es por qué el secretario general dice que no tiene que ir a ser refrendado, si eso fue lo que se aprobó. Bueno, se aprobó como tercer punto que todos los temas de la comisión, del comité político que se iba a formar, que todos esos temas fueran refrendados por el pleno de dirigentes. ¿O es solamente la modificación que debe ser refrendada? Porque es posible que, como no hay discusión, que haya diferentes interpretaciones. Quizás lo que va al pleno es la modificación estatutaria. Para nosotros y para Leonel Fernández sería candidato del Partido de la Liberación Dominicana con primarias abiertas, porque ya el pueblo, Leonel ha sido 3 veces candidato, presidente de la República con primarias abiertas, como quien dice, porque con el padrón de la Junta Central Electoral, que él ha sido presidente de la República. Pasamos entonces, tiene vocación de hasta un 5º periodo, Leonel, porque 3 veces ya la posibilidad bueno, al presidente, por suerte, le tocó cerrar un ciclo, que fue el ciclo de la desaparición física de la tierra, de estos 3 grandes líderes, y abrir otro. Eso tú podías estar de acuerdo o no, pero la verdad es que le tocó a él y ha sido algo de suerte. Pero yo creo que en el PLD hasta pocos problemas hay, porque esa es la democracia, es un partido el más grande, 62 puntos tanto por ciento, fue lo que
registró en el pasado proceso electoral, y como tal es normal, es natural que haya pues esa divergencia de criterio, esa especie de torre de Babel, porque son muchos los líderes, pero la solución que ellos tendrán que dar, es a partir de su democracia interna y de sus estatutos, que bien tienen esa flexibilidad dentro del margen de la ley. Pudiera ser comité central, o una decisión de la cúpula dirigencial del partido, desde luego siempre propendiendo lo más que se pueda al sentir y expresión de la democracia, que es esa participación. Pero eso yo no tendría pues mucha vela en ese entierro, porque ciertamente ya es un diseño de su democracia interna. El que haya una afectación o no al margen de eso lo deciden o lo determinan ellos internamente. El tema del voto preferencial, que también ha estado en la palestra, con muchas discusiones, personas que entienden que debe ser eliminado, otros que plantean que por el contrario debe ser ampliado esta modalidad para que el voto sea efectivamente libre. ¿Cuál es la opinión de ustedes con relación al voto preferencial? Bueno, el voto preferencial en realidad para los nuevos liderazgos de los partidos es beneficioso. Ahora, para los que ya, por ejemplo, han sido candidatos, tienen, en el caso de los diputados, que es, y ahora que se va a aplicar en los regidores, tiene algunos inconvenientes, porque ya cuando tú has sido candidato varias veces, ya la población, si tú no has hecho un buen trabajo, te puede castigar con ese voto, porque se trata de un voto directo al candidato. En el caso entonces de los candidatos nuevos, quiero hacer esa diferencia, entonces tiene que vender, es más fácil una candidatura. Pero en realidad el voto preferencial ayuda a la democracia, a los partidos también, porque la sociedad, el pueblo, escoge a sus mejores candidatos. Desde ese punto de vista es importante que se mantenga. Otros refieren de que en el caso, por ejemplo, de los senadores, que es un voto diferenciado al del diputado, que le ayudaría entonces a ganar al senador. Por eso algunos diputados han planteado entonces, han sometido proyectos de ley. Pero el voto preferencial para la democracia de los partidos y del país es bueno, porque la sociedad, el pueblo, puede escoger a sus mejores candidatos. Bien. Mira, es un diseño que se advierte como una especie de vicio de la propia democracia. Ese tema que va de la mano con el arrastre, yo creo que debe ser eliminado. Deben haber más opciones democráticas, debe estar más focalizado la capacidad del libre albedrío de los votantes a la hora de lo que se va a implementar con el tema de los regidores. Esto se ha venido, si se quiere, por parte de los propios, que es en ellos que piensan los legisladores. Se ha venido, si se quiere, pautando, no permitiendo que entre en vigencia, se ha venido difiriendo, se han hecho leyes para eso, pero yo creo que tiene que eliminarse ese arrastre de que un senador pues se beneficie de lo que es el trabajo de los mismos diputados. Yo creo que eso tiene que ser individualizado. Yo creo que sí, que la gente tiene que decidir por uno y por otro, aunque pudiera traer en términos incluso democráticos el problema del manejo de la educación de los propios electores, de cómo se va a manejar esto, si eso no traería consigo el que se puedan anular más votos. Creo que hay muchas cosas que deben ser hay estudiadas. Algo que no se discute mucho, pero que subyace, y es las aprobaciones de leyes, de constituciones, se hacen en base a mayorías que representan el voto que cada quien obtuvo en elecciones. Es decir, el que modifica una constitución entiende que tiene autorización legítima del pueblo. Ahora, se habla mucho de minorías y de representación de minorías. ¿Ustedes entienden que en la ley electoral hubo una imposición normal? La ley de partido, porque la ley electoral... La ley de partido, de que hubo una imposición normal de aquel que tiene mayorías o que debe legislarse para minorías.
El problema es que no estaban de acuerdo, y por eso vamos a ver... Ellos estaban de acuerdo en la no aprobación de esa ley. En la no aprobación, pero el acuerdo no es fruto de una imposición, sino son de una serie de temas que manejan los políticos por debajo de la mesa en ese pacto a partir de sus intereses. Que yo advierto, por ejemplo, ¿por qué hacen el PRD y el Partido Reformista la mayoría? Porque pautaron que se manejara o que se continuara con un esquema de desigualdad operativa en el orden de lo que es la repartición de los recursos. Me parece que ese fue el punto que lo llevó a ellos a ceder y que no fuera una imposición. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se le da a partir de un 5% en igualdad de condiciones del PLD, que sacó un 62 y tanto, y del PRM, la diferencia fue un problema de recursos, Bueno, en esa parte sí, así fue que se solucionó finalmente, porque ciertamente la gente del presidente Leonel Fernández, que después pide esa misma parte en el Partido de la Liberación Dominicana, lo de las primarias abiertas, no estaban de acuerdo ni iban a ser mayoría, y eso es positivo, y por eso digo que esas discusiones internas dentro de los partidos, porque converge o aparece entonces lo que es ese necesario escenario de consenso. Pero logran al PRD y al Reformista, porque con un 5% tienen más de 20 millones de pesos mensuales en el periodo que no es electoral, y después una cantidad significativa de dinero dentro de lo que es el presupuesto general del Estado y del financiamiento público. La verdad es que la aprobación de la ley de partidos hubo que buscar consenso en muchos puntos. Inclusive fueron propuestas de los diferentes partidos. Hablábamos ahorita de la cuota de la mujer y de la juventud. El PRM fue el que propuso esa modalidad. Entonces, en el asunto de los recursos, el Partido Reformista hubo que darle esa participación así. Y todo es por consenso. La democracia se vive del consenso y es importante. Entonces, la aprobación en términos generales, yo digo que fue compartida de todos los partidos en la ley de partidos. Bueno, cuando el doctor Jacín hablaba de temas que se aprueban por mayoría, bueno, sí, el que tiene mayoría, pero es una representación que le da el pueblo a un partido. Y en este caso, en el PLD, nosotros somos mayoría, pero en la ley de partido estuvimos divididos en términos de esa mayoría. Inclusive que dio al traste de que ese sector que apoyaba la ley con primarias abiertas tuviera que pactar inclusive con otros partidos de la oposición, y no pactó con el sector entonces del mismo partido que estaba en contra. Pero ¿ustedes estarían de acuerdo con que la República Dominicana se libere, haya una apertura en la forma de votación? Porque en la actualidad usualmente votamos por los partidos políticos, no así por los candidatos. Fíjense que al momento de computar, lo que se computa primero es cuántos votos sacó el partido. Y hay veces que en una jurisdicción, un diputado saca más votos que otro de otro partido, sin embargo, va el del partido. Lo que quiero plantear con esto es lo siguiente. ¿Ustedes creen que es necesario que aquí ampliemos el voto preferencial y que le demos la posibilidad a la ciudadanía, no de votar en una lista cerrada por un partido, sino que yo pueda ir a votar? Y digo, Trajano Potentini, candidato del PRM a diputado, el doctor Quiñones, candidato por el PLD, en la misma jurisdicción, que yo pueda votar por ambos. Bueno, esa es la aspiración democrática que tenemos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo de cara a lo que es la esencia de la Constitución, que tiene la categorización de derechos fundamentales y derechos de ciudadanía, elegir y ser elegible. Sí. Eso no debe, ¿verdad? Los partidos hegemónicamente son quienes catalizan todo el quehacer democrático, pero tiene que haber entonces ese espacio de advenimiento, esa entrada que nos posibilite a nosotros, al margen de cualquier partido, tener alguna aspiración y con votos en ese gran menú que pueda tener. Hace un cóctel. Esa es la aspiración y esa es la esencia de esta democracia. Por eso hay que adecuar tanto el tema de la ley electoral como eventualmente también los parámetros de la ley de partidos políticos a esa realidad, porque aquí se hizo también un arroz con mango. Aquí hay muchos temas que están contenidos en la ley de partidos políticos que no son de la ley de partidos políticos, que debieron haber estado configurados en la ley electoral. Entonces, como lo que se plantea, porque es lo que la clase política quiere normalmente, hacerse un traje a la medida. Mira que están planteando la irracionalidad de que van a eliminar el transfugismo, dándole, o sea, en detrimento y contrario al pueblo, dándole las candidaturas
al partido, de que si te votan de un partido ya tú te quedas automáticamente sin la candidatura. Eso es una locura, porque quien vota, vota por una persona, y si esa persona quiere marginarse, como fue el caso de Velázquez Mainardi, que lo hizo de manera independiente, y fue una persona con todo el punto honor y que hizo un trabajo en beneficio de la democracia del país. Entonces tú no me puedes decir que tú vas a eliminar el transfugismo, que es un vicio que ha cobijado precisamente a la clase política comprando y vendiendo gente, que lo vas a resolver diciendo que la candidatura es el del partido para votarte y con ello pues quitarte la candidatura. No, tú tienes que tener la capacidad de declararte independiente si tú no estás de acuerdo con el lineamiento de un partido. Entonces son muchas cosas que en términos democráticos tienen que perfilarse y tienen que mejorarse. Sí, en la ley de régimen electoral, que actualmente está en estudio, que va ya en unos 130 artículos estudiados, se refleja todos esos aspectos que, como decía el doctor Trajano, se enfocó en la ley de partido, que no le correspondían, sino en la ley de régimen electoral. Entonces, ahí, en su pregunta, esos temas están todavía en discusión, porque si una persona, por ejemplo, aquí han habido diputados, en el caso de los diputados que han de un partido, por ejemplo, en Baní hubo una diputada del PRM que sacó casi 10,000 votos, sin embargo hubo una del PLD o uno del PLD que sacó 6,000 y pico, entonces quien vino fue... Bien. Entonces esa es la metodología de la cuantificación de los votos. Y entonces eso debe también de cambiarse. Bien. Y de tomarse. Vamos a darle las gracias al doctor Juan Carlos Quiñones, diputado del PLD y miembro del equipo de campaña de Leonel Fernández, y al doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Sobre su participación hoy, es un aporte al proceso, y cada día nos convencemos más de algo, que quizás que la única forma que en las elecciones dominicanas, ahora, antes y quizás en el futuro no haya problema, es si todos los candidatos que participen en unas elecciones congresionales, presidenciales, municipales, acepten sin ningún tipo de objeción los resultados que dé la Junta Central Electoral. De otra forma, nosotros vamos a tener muchísimos problemitas por resolver. Vamos a darle las gracias y vean este programa esta noche en Coral.